Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para quinto bachillerato en ciencias biológicas. El día de ayer comenzamos con las leyes de logaritmos. Las utilizamos para evaluar logaritmos. Hoy vamos a utilizar las mismas leyes, las tres que aprendimos, pero para la expansión y combinación de logaritmos. Voy a colocar la fecha de hoy. Hoy tenemos miércoles 28 de julio. El título general para la clase de hoy sería este: expansión y combinación de expresiones logarítmicas. Enfoquémonos por el momento a la expansión. Voy a colocar las instrucciones generales para los principios, para los ejemplos. Nos dice, use las leyes de logaritmos para expandir estas expresiones. Iniciemos con el primero. Voy a colocar por aquí el inciso A. El inciso A nos dice, el logaritmo de base 2 de 6x. Ok, utilicemos las leyes de logaritmos para expandir este logaritmo. Tenemos uno solo. Vemos que es el logaritmo de un producto, o sea, de una multiplicación. El logaritmo de un producto se convierte ¿en qué? En la suma del logaritmo de sus factores. Anótelo, por favor. Siempre lo repito cada vez que lo digo, cada vez que nos toca el logaritmo. El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de sus factores. Entonces, esto se convierte en una suma. Sería el logaritmo de base 2 evaluado en 6, que es el primer factor, más el logaritmo de base 2 evaluado en x, que es el segundo factor. Y acá expandimos el logaritmo. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda con el inciso A? Ok. Voy con el inciso B. Tenemos por aquí logaritmo de base 5. Tenemos el producto de x al cubo y y a la sexta. Ok, el logaritmo de un producto se convierte en la suma del logaritmo de sus factores. El primer factor es x al cubo, el segundo factor es y a la sexta. Quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de base 5 de x al cubo más el logaritmo de base 5 de y a la sexta. Ok, podemos expandir un poco más este logaritmo. Tenemos el logaritmo de un número elevado a una potencia. Esta potencia puede bajarse a multiplicar el logaritmo. El primero quedaría como 3 multiplicando al logaritmo de base 5 evaluado en x. Le bajamos la potencia a la x y pasamos a multiplicar al logaritmo. De igual manera, este 6 puede pasar a multiplicar al logaritmo de base 5 evaluado en y. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí está claro el inciso B? Ok. Inciso B. Vamos con un inciso C. El logaritmo de un cociente, logaritmo de una división. Anote, por favor. Usted lo anotó el día de ayer, pero la definición como tal, ¿cuál es? El logaritmo de un cociente, o sea, de una división, se convierte ¿en qué? De una división lo pasamos ¿a qué? A una resta. Entonces, el logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo del dividendo menos el divisor, o el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Quedaría entonces como una resta. Primero con el de arriba, logaritmo natural de A por B menos logaritmo natural de la raíz cúbica de C. ¿Sí? ¿Será que el ejercicio terminaría hasta acá o podemos seguir expandiendo? Analicemos. Acá hay un producto, entonces podemos expandirlo a una suma. Acá tenemos raíz cúbica y la raíz cúbica se puede expresar como exponente, exponente un tercio, ¿sí? Entonces,
Tenemos por aquí un producto, una multiplicación, lo pasamos a una suma. Logaritmo de A más logaritmo natural de B. Menos logaritmo natural de ¿qué? C a la 1/3. Recuerde, la raíz cúbica se puede expresar como potencia 1/3. Y la potencia se puede bajar a multiplicar por la tercera ley de logaritmos. Nos quedaría logaritmo natural de A más logaritmo natural de B menos 1/3 del logaritmo natural de C. Me dan un pulgar hacia arriba si está claro. ¿Y está quedando claro? Si tienen alguna duda, me levantan la mano. ¿Dudas? No. Ok. Vamos con un inciso D. Por acá tenemos logaritmo de base 2 evaluado en 2x. Ok, acá nos lo están dando entre paréntesis, es una multiplicación o nos lo pueden dar de la siguiente manera. Logaritmo de base 2 evaluado en 2x. Eso sigue siendo una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación de un producto, ¿se puede pasar a qué? A una suma. Entonces, lo podemos escribir como el logaritmo de base 2 evaluado en 2 más el logaritmo de base 2 evaluado en x. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Por acá tengo un inciso E. Logaritmo de base 3 de 5y. Ya sabemos, nos los pueden dar entre paréntesis o únicamente el 5y, ¿verdad? Sin paréntesis. Sigue estando adentro del logaritmo. Sigue siendo una multiplicación que está dentro del logaritmo. El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de sus factores. Se convierte a una suma. Logaritmo de base 3 evaluado en 5 más logaritmo de base 3 evaluado en y. ¿Sí? ¿Está todo claro, chicos? Por acá tenemos la respuesta. Vamos aumentando el nivel. Inciso F. Tenemos el logaritmo de base 2 evaluado en el producto x, el primer factor, y el segundo es x menos 1. ¿Sí? Es el logaritmo de una multiplicación. Acá tenemos una multiplicación dentro de la función logarítmica. El primer factor es x. El segundo factor es x menos 1. Entonces, el logaritmo de un producto lo convertimos en la suma del logaritmo de los factores. Se convierte en una suma. Logaritmo de base 2 evaluado en el primer factor, que es x, más el logaritmo de la misma base, que es 2, evaluado en el segundo factor, que es x menos 1. Acá tenemos la respuesta. ¿Dudas hasta acá? ¿Está quedando claro? Hagamos otro. Logaritmo de base 5. Y acá tenemos una división. X dividido 2. Nos lo pueden dar entre paréntesis. ¿Sí? O sin los paréntesis. Pero sigue siendo el logaritmo de un cociente. Este cociente, esta división, el logaritmo de una división, ¿se convierte en qué? ¿En qué se convierte? ¿Cecia? Sería una resta. El logaritmo de base 5 evaluado en x menos el logaritmo de base 5 evaluado en 2. ¿Dudas hasta acá? ¿Está quedando claro? ¿Todo claro?
Tengo por acá otros incisos. El inciso H nos dice logaritmo de base 3 evaluado en el producto X raíz de Y. Este es un producto. Entonces, de un producto lo pasamos a una suma de logaritmos. Tenemos por acá el logaritmo de base 3 evaluado en X más el logaritmo de base 3 evaluado en la raíz de Y. Pero una raíz se puede expresar como potencia. ¿Cuál es la potencia que le corresponde a la raíz cuadrada? ¿Cuál es la potencia que le corresponde a la raíz cuadrada? ¿Es en serio? ¿Cuál es la potencia que le corresponde a la raíz? Lo vemos todos los días. ¿No? Un medio. ¿Cuál es la potencia que corresponde a raíz cuadrada? Un medio. Ayer les decía, la raíz de 4 es igual a decir 4 a la 1 medio. ¿Ya? Eleva un número a la 1 medio y le está sacando la raíz. Entonces, podemos escribir como logaritmo de base 3 de x más logaritmo de base 3 de y a la 1 medio. Una potencia que está dentro de un logaritmo, podemos pasarla a multiplicar afuera del logaritmo. Entonces, nos quedaría como logaritmo de base 3 evaluado en x más 1 medio por el logaritmo de base 3 evaluado en y. Y acá tenemos, completa la expansión del logaritmo. ¿Dudas hasta acá? ¿Ah, no? ¿Lo entendiste? Ah, entendí. El inciso I nos dice logaritmo de base 2 de la potencia de un producto. X por Y, todo es elevado a la 10. Ok. Hay diversas formas de resolver este ejercicio. Voy a hacerlo de la manera más sencilla. Este valor 10 está elevando ¿a quién? A un producto. Entonces, un producto elevado a cierta potencia, se le aplica la potencia a cada factor. Entonces, este 10 eleva tanto a la X como a la Y. Lo podemos reescribir. Logaritmo de base 2 de X a la 10 por Y a la 10. Se dan cuenta que este 10 está aplicado tanto a la X como a la Y. Ahora, este es un producto. De un producto lo podemos pasar a una suma. Quedaría como logaritmo de base 2 de X a la 10 más el logaritmo de base 2 de Y a la 10. Ahora, las potencias pueden pasar a multiplicar, ¿sí? Quedaría como 10 multiplicado por el logaritmo de base 2 de X más 10 por el logaritmo de base 2 de Y. Y esta es nuestra respuesta. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Ok. Ya vamos finalizando con la expansión y luego vamos a hacer la combinación. Proceso inverso. Tengo por aquí un inciso J. El inciso J nos dice, vamos aumentando el nivel, de poco en poco. Logaritmo de base 5 de la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Para comenzar, la raíz cúbica se puede expresar como potencia. ¿Qué potencia le corresponde a la raíz cúbica? ¿Qué potencia le corresponde a la raíz cúbica? ¿Danisa? ¿Denis? ¿No? ¿Cecia? Tampoco. ¿Qué potencia le corresponde a la raíz cúbica? Si la raíz cuadrada, la potencia era 1 medio, la raíz cúbica, la potencia sería 1/3. Recuerde, el numerador es el exponente y el denominador es la raíz.
Entonces, la raíz cúbica la podemos expresar como potencia de un tercio. Tenemos por aquí x cuadrado más 1 elevado a la 1/3. Ya sabemos, si elevamos a la 1/3, estamos aplicando raíz cúbica. La potencia puede pasar a multiplicarse. Queda como 1/3 multiplicando al logaritmo de base 5 de x cuadrado más 1. Esto ya no lo podemos expandir más. Quedaría hasta acá. ¿Alguna duda con esto? Ya no se puede expandir porque es el logaritmo de una suma. Recuerde que no hay logaritmos, no hay una ley que nos diga cómo expandir el logaritmo de una suma o una resta, solo para una multiplicación, un cociente o un exponente, que se convierte en una suma, una resta o una multiplicación. ¿Sí? Vamos con otro inciso, otro ejercicio, inciso K. Logaritmo de base A evaluado en la raíz cúbica de 3r cuadrado s. Entonces, podemos expresar esa raíz cúbica a qué potencia. La raíz cúbica a qué potencia. 1/3. Entonces tenemos 3r cuadrado s elevada a la 1/3. Ese 1/3 puede pasar a multiplicar. Quedaría como 1/3 por el logaritmo de a evaluado en 3 por r cuadrado por s. Tenemos el logaritmo de una multiplicación. De una multiplicación lo podemos pasar a una suma. En este caso son 3 factores, entonces van a ser 3 sumas. Pero vea algo, los logaritmos van a estar multiplicados ¿por quién? Por 1/3. Por 1/3 sería multiplicación para todos los logaritmos en factor común. Tenemos por aquí 1/3 logaritmo de a evaluado en 3 más 1/3 logaritmo de a evaluado en r cuadrado más 1/3 logaritmo de a evaluado en s. ¿Qué hicimos? La suma de los logaritmos de cada factor. 3r cuadrado y s. ¿Podemos expandirlo un poco más? Sí. Este tiene una potencia. La potencia la podemos pasar a multiplicar. En este caso, 2 por 1 sería 2/3. ¿Sí? Quedaría de la siguiente manera. Este queda igual. 1/3 del logaritmo de a evaluado en 3 más 1/3 por 2 son 2/3. 2/3 del logaritmo de base a evaluado en r más 1/3 del logaritmo de base a evaluado en s. ¿Dudas hasta acá? Sí. Vamos con dos incisos más. El inciso L nos dice logaritmo decimal. Acá tenemos un cociente x al cubo y a la cuarta como producto en el numerador y el denominador es z a la 6. ¿Alguien se anima a resolver este? ¿Alguien que tenga mouse y sea? ¿Alguien dice yo? Tesia, Denis, Tanisa, Daniela, Catherine Torres. Nadie se anima a resolver este. Angie, Vanessa. Ingrid. No, seguros. Kevin, Chelsea, Kaylee. Nadie dice yo, chicos. Nadie, ningún valiente. Está fácil. Bien, analicémoslo. Tenemos un cociente. Por aquí ya me dijeron. De un cociente de una división lo podemos pasar a ¿qué? Una resta. A una resta. Narali, creo que no dije Narali. Nadie se hubiera animado. Dice, logaritmo del numerador, que es x al cubo y a la cuarta, menos logaritmo de z a la 6. Logaritmo común o decimal, ¿verdad? Base 10. De un cociente, una división, lo pasamos a una resta.
Ok, ahora tenemos un producto. Este está multiplicando. De un producto lo podemos pasar a una suma. Suma de logaritmos. Tenemos logaritmo de x al cubo más logaritmo de y a la cuarta menos logaritmo de z a la 6. ¿Sí? De una multiplicación lo pasamos a la suma de logaritmos. Ahora, ¿qué sucede? Las potencias pasan a multiplicar. Las podemos bajar. Tenemos aquí la potencia 3, pasamos a multiplicarla, 3 por el logaritmo de x, la potencia 4 bajó a multiplicar, logaritmo de y, la potencia 6 bajó a multiplicar, logaritmo de z. Y aquí terminamos de expandir el ejercicio. Logaritmo. ¿Sí? ¿Alguna duda con el inciso L? Uno más. Uno más, aumentemos el nivel. Logaritmo de base 2 de la raíz cuadrada de una fracción. En el numerador tenemos x cuadrado más 4. En el denominador tenemos un producto. El primer factor es x cuadrado más 1. El segundo factor es x al cubo menos 7. Y además, el último factor del denominador está elevado a la potencia 2. Resolvamos este. Se ve bastante complicado, pero realmente no está complicado. Tenemos que reescribir. Recuerde, la raíz cuadrada se puede expresar como potencia. ¿Cuál es la potencia que representa la raíz cuadrada? Medio. Un medio. Entonces, esto lo puedo escribir como el logaritmo de base 2, siempre este gran cociente, ¿verdad? Esta gran división, x cuadrado más 4, x cuadrado más 1, multiplicado por x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. Ok, pero en lugar de tener la raíz, lo elevamos a la potencia 1 medio, que es lo mismo. Bien, la tercera ley de logaritmos nos indica, si tenemos una potencia, podemos pasar a multiplicarla, ¿sí? Se puede bajar a multiplicar. Entonces, nos quedaría un medio multiplicando ¿a quién? Multiplicando al logaritmo de base 2 de este cociente. De x cuadrado más 4, x cuadrado más 1 por x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. Ok, tenemos ahora ¿qué cosa? El logaritmo de una división. De una división podemos pasarlo a una resta, pero esa resta sigue estando multiplicado por un medio. Todo lo que esté adentro va a ser multiplicado por un medio. Dejémoslo de igual manera factorizado. Un medio, ¿por qué? Ahora la resta. Logaritmo de base 2 del numerador, que es x cuadrado más 4, menos logaritmo de base 2 del denominador, que es un producto. X cuadrado más 1 por x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. Note algo. Aquí es el logaritmo de un producto. De un producto lo puedo pasar a una suma, pero está siendo multiplicado por un negativo. Escribámoslo entre paréntesis para que ese negativo no afecte todavía a lo de adentro. Entonces, tenemos por aquí un medio, esto queda igual, ¿verdad? Un medio del logaritmo de base 2 de x cuadrado más 4 menos. Entonces, acá hay un producto, podemos pasarlo a una suma. Logaritmo de base 2, el primer factor es x cuadrado más 1, más logaritmo de base 2, el segundo factor es x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Ok, de un producto lo pasamos a la suma de los logaritmos de los factores. Este negativo se le aplica a cada término que está dentro del paréntesis. Afecta a este término y a este término. Ambos están positivos al ser multiplicado por un negativo. Más por menos es menos. Entonces, queda de la siguiente manera, sacando del paréntesis. Un medio multiplicado por logaritmo de base 2 de x cuadrado más 4 menos logaritmo de base 2 de x cuadrado más 1. Recuerde, menos por más es menos. Menos por más es menos. Además, este tiene una potencia. La potencia puede bajar a multiplicar. Nos quedaría de una vez
2 por el logaritmo de base 2 de x al cubo menos 7. Ya lo sacamos del paréntesis. Ahora, ¿qué sucede? Este 1/2 está multiplicando a todo lo que está dentro del corchete. Multiplica a los 3 términos. Multiplica a este y a este. ¿Qué sucede? 1/2 por 1 es 1/2. 1/2 del logaritmo de base 2 evaluado en x cuadrado más 4. 1/2 por menos 1 es menos 1/2 por logaritmo de base 2 de x cuadrado más 1. Ahora, 1/2 por menos 2. Más por menos es menos. 2 arriba y abajo se cancela. Nos quedaría menos 1. Menos 1 por el logaritmo de 2. Entonces es menos logaritmo de base 2 de x al cubo menos 7. Y aquí terminamos de resolver la expansión de logaritmos. ¿Dudas con este último? ¿Se da cuenta? Expander un logaritmo. Ayer hacíamos la evaluación. Aquí realmente es expander, no estamos evaluando. Pero se siguen aplicando las mismas 3 leyes. Las leyes no son nada difíciles de aprender. Y no son muchas. Son solo 3. Aparte de las propiedades, ¿no? Ok. Vamos ahora con el proceso inverso. Ahorita nos estaban dando un logaritmo, una expresión, y lo expandíamos. ¿Sí? Aplicábamos la expansión de logaritmos. Ahora, nos van a dar una expresión completa y la vamos a combinar en un solo logaritmo. La condición para poder combinar logaritmos es que todos los logaritmos tengan la misma base. Si es logaritmo natural, que los otros sean logaritmos naturales. Si estamos con logaritmo decimal o logaritmo común, que los demás igual sean logaritmos comunes o decimales de base 10. Y tenemos un logaritmo de base A, que los otros también sean logaritmos de base A. Entonces, la condición para combinar logaritmos es que tengan la misma base. ¿Ok? Voy a colocar por aquí la segunda parte de la clase del día de hoy, que sería la combinación. Aquí están las instrucciones generales para los siguientes ejemplos. Combina la expresión en un solo logaritmo. Entonces, por acá está el inciso A. Nos dan 3 logaritmo de x más 1/2 multiplicado por el logaritmo de x más 1. Entonces, aquí es el proceso inverso. Tenemos esto completo. Examinémoslo. La base del logaritmo, tanto el primero y el segundo es decimal o es común. Ambos tienen base 10. Entonces, tienen la misma base, se pueden combinar. Lo que está multiplicando lo podemos pasar a una potencia. ¿Sí? Si está multiplicando, puede pasar a potencia. Tenemos entonces logaritmo de x elevado al cubo más logaritmo de x más 1 elevado a la potencia 1/2. ¿Y qué representa la potencia 1/2? Raíz cuadrada. Tenemos entonces logaritmo de x al cubo más logaritmo de la raíz de x más 1. ¿Sí? Ahora, tenemos una suma. La suma del logaritmo de los factores se puede convertir en el logaritmo de ¿qué? De una multiplicación, de una suma o una multiplicación. Entonces tenemos por aquí el logaritmo de la multiplicación de x al cubo y la raíz de x más 1. Aquí combinamos los logaritmos. Se da cuenta que es el proceso inverso, pero se siguen aplicando las mismas leyes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí está quedando todo claro? Ok. Voy con un inciso B. Tenemos por aquí 3 por el logaritmo natural de S más 1/2 por el logaritmo natural de T menos 4 por el logaritmo natural de T cuadrado más 1. Ok, primero lo que está multiplicando, elevémoslo a un exponente. Coloquémoslo como exponente. Tenemos por acá logaritmo de S elevado al cubo más logaritmo de T
elevada a la 1 medio. Pero hace que t a la 1 medio, la potencia a 1 medio representa raíz. Entonces es la raíz cuadrada de t. Luego tenemos potencia 1 cuarto, pasa potencia, menos logaritmo de t cuadrado más 1 elevado a la potencia 4. Ok, todos son logaritmos naturales, todos tienen la misma base, que es el número natural o neperiano. Entonces, de una suma lo podemos combinar en una multiplicación, logaritmo de s al cubo por la raíz de t, menos logaritmo de t cuadrado más 1 elevado a la 4. Ok, de una resta lo podemos convertir en el logaritmo de un cociente, de una división. Sería logaritmo, en el numerador quedaría la parte positiva, que era s al cubo y raíz de t, y en el denominador, t cuadrado más 1 elevado a la potencia 4. ¿Alguna duda con la combinación de estos logaritmos? ¿Sí quedó claro? Necesito ver sus reacciones, está quedando claro. Angie, ¿sí? ¿Y demás? Excelente. Vamos con el inciso C. Logaritmo de base 3 evaluado en 5 más 5 multiplicado por el logaritmo de base 3 evaluado en 2. El resultado de este ejercicio lo vamos a dejar exacto. No lo vamos a evaluar porque no se puede evaluar en solo la mente. Tendríamos que hacer mucha experimentación con números para llegar al resultado, puesto que la respuesta de este ejercicio es un número irracional. Sigue estando en los números reales, pero es irracional. O sea, tiene, después del punto decimal hay infinitos números. Para este tipo de ejercicios sí necesitamos evaluarlo al final en una calculadora científica. Lo vamos a dejar con la respuesta exacta, sin utilizar calculadora. Entonces, tenemos por aquí logaritmo de base 13 evaluado en 5. Este que está multiplicando puede pasar a la potencia. Tenemos logaritmo de base 3 de 2 elevado a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. Entonces es el logaritmo de base 3 evaluado en 5 más el logaritmo de base 3 evaluado en 32. Ambos tienen la misma base que es 3 y es una suma. De una suma lo podemos pasar al logaritmo de un producto, de una multiplicación. Logaritmo de base 3 de 5 multiplicado por 32. ¿Cuánto es 5 por 32? 160. Tenemos el logaritmo de base 3 evaluado en 160. Y acá estaría nuestro resultado. La combinación de logaritmos. ¿Alguna duda hasta acá? Nuevamente, si queremos resolver este ejercicio y dar la respuesta aproximada, entonces colocaríamos aproximadamente y el valor que nos deja la calculadora, ¿verdad? Que ya vimos cómo evaluar este tipo de logaritmos de bases no 10 ni bases no naturales, no E, sino que con la de cambio de base, pero igual, al finalizar esta sesión voy a retroalimentar ese tema. Acá tengo un inciso de logaritmo de base 2 evaluado en A más el logaritmo de base 2 evaluado en B menos el logaritmo de base 2 evaluado en C. Ok, ambos tienen la misma base que es 2. Primero vamos con los que están sumando. De una suma lo podemos pasar al logaritmo de un producto, una multiplicación. Logaritmo de base 2 de la multiplicación A por B menos logaritmo de base 2 de C. Ahora de una resta lo podemos pasar al logaritmo de una división, o sea, de un cociente. Tenemos por aquí logaritmo de base 2 de A por B dividido C. ¿Alguna duda con esta combinación, chicos? ¿Está quedando claro? Tenemos por aquí, inciso E, 4 por el logaritmo de X menos 1/3 del logaritmo de X cuadrado más 1
más 2 por el logaritmo de x menos 1. Primero apliquemos la última ley de los logaritmos, la tercera ley. Nos decía, lo que está como potencia dentro de un logaritmo puede pasar a multiplicar el logaritmo, lo que está multiplicando el logaritmo puede pasar a la potencia, que es la parte inversa. Aquí estos valores están multiplicando, los pasamos a exponentes. Nos quedaría logaritmo de x a la cuarta menos logaritmo de x cuadrado más 1 elevado a la 1/3, que representa la potencia 1/3, raíz cúbica. Entonces, puedo escribirlo de una vez como la raíz cúbica de x cuadrado más 1, más logaritmo de x menos 1 elevado a la potencia 2, porque este 2 estaba multiplicando. Lo podemos pasar a multiplicar adentro del logaritmo. Entonces, tenemos por aquí los valores que están sumando. Los que están sumando pueden combinarse en una multiplicación de un producto. Logaritmo decimal de x a la cuarta por x menos 1 elevado al cuadrado. Vea, este está positivo y este también está positivo. Dejemos este de último, el que está restando, menos el logaritmo de la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Ok, tenemos el mismo logaritmo con la misma base, la base 10, pero es una resta. De una resta de logaritmos podemos pasarlo al logaritmo de un cociente, el logaritmo de una división. Tendríamos entonces el logaritmo decimal en el numerador, la parte positiva, que es x a la cuarta, x menos 1 al cuadrado. Y en el denominador, la parte que está restando, que sería la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Y aquí terminamos de combinar el logaritmo. ¿Dudas con este último? ¿Quedó claro? Uno más. El último de las combinaciones. Inciso F. 2 multiplicado por el logaritmo de base 5 de x más 2 multiplicado por el logaritmo de base 5 evaluado en y menos 6 multiplicado por el logaritmo de la misma base que 5 evaluado en z. Entonces, primero, lo que está multiplicando, pasémoslo a una potencia. Tenemos por acá logaritmo de base 5 de x al cuadrado. Logaritmo de base 5 de y al cuadrado. Menos logaritmo de base 5 de z a la 6. ¿Sí? Ahora, los valores que están sumando pueden combinarse en el logaritmo de un producto. Tenemos por aquí logaritmo de base 5, estos dos están positivos, se pueden combinar en el logaritmo de un producto, x cuadrado y y cuadrado. Nos quedaría menos logaritmo de base 5 evaluado en z a la 6. Ahora, de una resta de logaritmos, podemos pasarlo al logaritmo de un cociente, de una división. Tenemos por aquí logaritmo de base 5, en el numerador tenemos x cuadrado y cuadrado, en el denominador está z a la 6. ¿Alguna duda con esto? ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Sí está quedando claro? Sí. Es que no me preguntan, no veo sus reacciones. No, eres padre bien. Sí, me doy cuenta. Ok, hagamos un feedback de la semana pasada, el día jueves, cuando les decía, hay logaritmos que no los podemos evaluar con solo lápiz y papel, solo con nuestra mente, sino que sí necesitamos el uso de una calculadora científica, una SAC, una graficadora, lo que sea. Cualquier tipo de estas herramientas. Entonces, para eso les daba una fórmula, la fórmula general se llama fórmula de cambio de base. Voy a escribir por aquí. Fórmula para cambio de base, Nos indica que si tenemos el logaritmo de una base b evaluada en x, nuestras calculadoras, las más sencillitas de las científicas, no tienen estas teclas. No tienen el logaritmo de cualquier base evaluada en cualquier número, no. Tienen únicamente la tecla logaritmo común o decimal de base 10 o la de ln, que es logaritmo natural o de base e.
de base número natural. Entonces, ¿cuál era la fórmula de cambio de base? Era hacer el cociente de un logaritmo de cualquier base, la base evaluada en X, perdón, base A, y el logaritmo de la misma base, pero ahora evaluando la base original, que era B. Esta es la fórmula general. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Con la calculadora podemos utilizar la base 10, que es la tecla log. Sería logaritmo común de X dividido logaritmo común de B. O sea, el logaritmo de X y el logaritmo de B, dividido, ¿verdad? Utilizando la base 10. Si usted quiere utilizar el logaritmo natural de base E, es correcto, le queda lo mismo, logaritmo natural de X dividido logaritmo natural de B. Eso sí, si utiliza base 10 en la parte de arriba, tiene que utilizar base 10 en la parte de abajo. Si utiliza logaritmo natural en la parte de arriba, tiene que utilizar igual logaritmo natural en la parte de abajo. No puede utilizar logaritmo decimal para uno y logaritmo natural para el otro. No, tiene que ser la misma base en el numerador y en el denominador. Entonces, utilicemos esta fórmula para la evaluación de logaritmos. Por aquí tenemos un ejemplo. Antes de utilizar la calculadora, analicemos este inciso. Inciso A. Logaritmo de base 8 evaluado en 5. ¿A qué número elevo 8 para que me dé 5? ¿Será que hay algún número entero que 8 elevado a ese número entero es de 5? Analicémoslo. Si usted evalúa y dice 8 elevado a la 0, todo número diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Si lo eleva a la 1, 8 a la 1 es 8. Entonces, nosotros no queremos ni 1 ni 8, queremos 5. 5 está entre 1 y 8. Entonces, nuestra respuesta estaría entre 0 y 1. Sería 0 punto y centavos aproximadamente. En este caso, sí es necesario el uso de la calculadora científica. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Utilizando la de cambio de base. Utilicemos el de base común. Aplicamos logaritmo decimal de 5 dividido logaritmo decimal de 8. ¿Cuánto les queda en la calculadora? Les queda un valor aproximado porque, les repito, es irracional la respuesta. Aproximado a 5 decimales, ¿cuánto les queda? Pueden utilizar paréntesis, logaritmo de 5 dividido logaritmo de 8. Para que no les dé ningún error. ¿Cuánto? Ay. A 5 decimales quedaría 0.77398. Nuestra respuesta. De igual manera lo pueden hacer con el natural. Logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 8 y les queda la misma respuesta. ¿Ya? Ok. Hagamos entonces un inciso B. Tenemos por aquí logaritmo de base 9 evaluado en 20. Utilicemos el natural. Logaritmo natural de 20 dividido logaritmo natural de 9. Queda aproximadamente 1 a 5 decimales, 36, 34. O 1.36342. ¿Dudas hasta acá? Lo hacemos de esta manera porque la calculadora no nos permite, bueno, no todas las calculadoras, ¿verdad? Las más sencillas no tienen esta tecla. Ok. De nada nos sirve aprender matemática si no lo podemos aplicar. Les decía la sección anterior, se está aprendiendo física, biología, química, matemáticas, ok, pero no podemos decir sí comprendo los conceptos, pero los ejercicios me cuestan, porque este tipo de ciencias, por ejemplo, física, es una ciencia experimental. No puede decir, yo comprendo los conceptos de física, pero me cuestan hacer los ejercicios. No. Si usted sabe física, entonces usted comprende los conceptos de física y hace
física, o sea, resuelve los ejercicios, da resolución a una aplicación, ya algo real. Entonces, con lo que estamos aprendiendo, apliquémoslo o resolvamos una aplicación a un problema real. Voy a escribir uno por acá. Por ejemplo, este. La magnitud de estrellas. La magnitud, cuando me refiero a la magnitud de una estrella, me refiero al nivel de brillo que podemos ver con el ojo humano. ¿Sí? Tenemos aquí la magnitud M de una estrella es la medida del brillo que una estrella parece tener a la vista de un hombre. ¿Sí? Entonces, M es la magnitud o nivel de brillo que nosotros percibimos de una estrella. Nos dice que está definido como el nivel de brillo a nuestra vista de la estrella es la fórmula menos 2.5 por el logaritmo decimal o común del cociente B entre B sub 0. Ok. B es el brillo real. Ya sabe, M es la magnitud de brillo que vemos con nuestros ojos, pero B es la magnitud que realmente tiene la estrella. Ahora, B sub 0 es una constante. ¿Sí? Una constante que cambia por cada valor por cada estrella. Ese valor cambia respecto a los componentes con los que te he hecho la estrella. El inciso A nos dice, expanda el lado derecho de la ecuación. Entonces tenemos esto y vamos a expandirlo. Apliquémosle las leyes de logaritmos. Tenemos por aquí menos 2.5 logaritmo de un cociente. Bueno, este menos 2.5 está multiplicando a todo lo de adentro. Este logaritmo es de un cociente, lo podemos convertir en la resta. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Vea, este menos 2.5 multiplica a todo lo que está adentro. Menos por más es menos, tenemos la magnitud de la estrella es menos 2.5 logaritmo de b, y menos por menos es más, 2.5 logaritmo de b sub 0. ¿Sí? Ok, aquí terminamos de expander. Bueno, no es expander no existe. Terminamos de expandir eh, la fórmula. Ahora, el inciso B nos dice, use la parte A para demostrar que cuanto más brillante sea una estrella, menor es su magnitud. Entonces, ¿qué dice esto? Mientras más brillante, realmente menos brilla. ¿Qué es eso? Mientras más brilla para nuestros ojos humanos, realmente el brillo de la estrella es menor. O sea, nuestros ojos nos estarían mintiendo. Porque estaríamos viendo que una estrella estaría brillando mucho, pero vemos y lo comprobamos, realmente su brillo es menor al que parece. Analicemos el inciso A. Recuerde que B sub 0, perdón, recuerde que B sub 0 era una constante, entonces esto no cambia, su definición lo dice, es una constante. Vemos aquí que tenemos una función logarítmica. Un logaritmo tiene esta gráfica, se recuerda la gráfica del logaritmo, pero está siendo multiplicado por un negativo, entonces se refleja la gráfica. Ya no tendría este sentido, ya no sería creciente, sino que se dirigiría hacia abajo. Sería decreciente. Entonces vemos que mientras más brillo veamos nosotros, realmente la magnitud es menor, porque la función es decreciente, su gráfica es decreciente. Entonces, acá podemos comprobarlo en el inciso. La gráfica realmente es decreciente. Ahora, utilicemos el inciso C. El inciso C nos dice, nos dan estos datos. La estrella Betelgeuse es 100 veces más brillante que la estrella Alberio. Entonces, en este primer párrafo nos dice que Betelgeuse es 100 veces más brillante que Alberio. ¿Qué sucede? Use la parte A, ya sea este o la expansión, para demostrar que no sucede esto. Que Betelgeuse realmente es 5 veces una magnitud menos o 5 magnitudes menos brillante que la de Alberio. Entonces, demostremos esto. Consideremos B sub 0 como una constante que sea el nivel de brillo de Alberio. Consideremos B como el nivel de brillo de Betelgeuse. Ok, nos dice que Betelgeuse
es 100 veces más brillante que Albiero. Si lo sustituimos en la fórmula inicial, tenemos la magnitud era menos 2.5 logaritmo decimal de b dividido b sub 0, pero el valor de b, ¿qué es? 100 veces el valor de b sub 0. Entonces, en lugar de b, escribo 100 veces b sub 0. ¿Qué sucede? B sub 0 multiplica arriba y abajo, se puede cancelar. Tenemos por aquí, m es igual a menos 2.5 logaritmo decimal de 100. Sin necesidad de calculadora. ¿A qué número elevo 10 para que me dé 100? A la 2. 10 al cuadrado, 10 a la 2 es 100. Entonces, tenemos por aquí menos 2.5, logaritmo de 100 es 2. ¿Cuánto es menos 2.5 por 2? Menos 5. Aquí hicimos la comprobación. Nos decía, a nuestra vista, Betelgeuse es 100 veces más brillante que Albiero. Pero, ¿qué sucede? Demostramos de que no sucede eso. Betelgeuse es 5 magnitudes menos. ¿Ve? 5 magnitudes menos que Albiero. ¿Dudas hasta acá? Ok, con esto estaríamos finalizando la sesión de hoy, pero les tengo un ejercicio adicional. Este ejercicio adicional no es una tarea, es únicamente si usted quiere resolverlo, lo hace. Igual no es tarea, solo es si te quiere divertir en una tarde. Trate de resolver este ejercicio. Este ejercicio trata sobre, bueno, la aplicación de este ejercicio es en biología, de hecho. Es un ejercicio aplicado a la biología. Trata sobre la diversidad. Les dice la cantidad de especies depende del tamaño del área geográfica. Por ejemplo, piensen en una isla. Les dice, piensen en una isla. Una isla pequeña tiene menos especies que una isla más grande. Entonces, mientras más área geográfica tengamos, mayor especies de animales podemos encontrar en ese lugar. De eso trata el ejercicio. Puede resolver, es un ejercicio igual aplicando las leyes que aprendimos. ¿Dudas hasta acá? Chicos, nos vemos entonces. Pasen una feliz tarde. See you.